Buenos días, Buenos días, ¿cómo están? con nada de gente, ¿Hoy qué? con nada de gente. Ellos verán. Ellos verán porque ahorita vamos a hablar de la evaluación y del último tema que habíamos quedado de circular. Vieron que no se pusieron de acuerdo en un horario de reposición, ¿no? O sea, ninguna hora les sirve a todos, según vi. Todos se cruzan con todos. No sé si lo contestarán a conciencia. Yo creo que más de uno dijo, yo no quiero clase tal hora. Entonces, no. En fin. No salió ningún horario. Hay unos que tienen por ahí con 12 personas, son como los que más tienen y básicamente es a esta hora. O sea, a lo mucho a las 9 10 de la mañana el lunes. O sea, son como los horarios que más cruzan. Entonces, nada que hacer por ahí hasta que no se pongan de acuerdo. ¿Qué quieren hacer primero? ¿Terminamos el tema de circular o vemos el tema de la evaluación de esta semana? ¿Cómo? ¿Terminamos el tema de circular o vemos el tema de la evaluación de esta semana? Esta es la semana de evaluación. ¿Y cómo Bueno, que? hablemos del parcial, cómo va a ser, metodología y fecha, por favor. Ok, Sí, señor. listo. Esta es la evaluación. Ojo, hay solo 7 personas, pero ya queda dado como dicho y visto. Ustedes van a formar 4 grupos, ¿de acuerdo? La sugerencia de los grupos es, bueno, sugerencia no, así quedan. Básicamente, el A1 y B1 van a trabajar en el grupo de estudio 1 y así sucesivamente. ¿Listo? A2 con B2, A3 con B3 y el 4 con el 4. ¿Listo? Estos son los temas que tienen que desarrollar. Ojo, deben formar 4 grupos, ya están separados, y ustedes deben formular y solucionar 2 ejercicios que abarquen el temario específico. ¿Listo? Deben estar planteados como un ejercicio que aplique 2 carreras de ustedes. Por ejemplo, ustedes tienen un ingeniero civil y un ingeniero mecánico. Entonces, entre esas 2 carreras, ustedes deben plantear el enunciado del ejercicio. ¿Listo? Tienen un ingeniero químico y un matemático. Entonces, deben buscar cosas de su carrera para poder plantear el ejercicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el mecánico habla de una grúa y el civil aporta algún concepto estructural, alguna cosa por el estilo que le permita a usted plantear los ejercicios. Ojo, para poder desarrollar esto, yo planteé fases metodológicas. Espera un momentico, cierro la ventana. Demasiado ruido. Deme otro segundo. ¿Me oye? Sí, señor. Ok, listo. Le di una patada. Ok. eh, ya establecidos los temas y más o menos lo que toca hacer, ahorita lo hablamos un poquito más. Ustedes deben manejar dos tipos de archivo. El primero, yo les digo que lo llamen bitácora y es quién va a hacer qué cosa y cuándo la va a hacer, como un horario. ¿De acuerdo? Eso se llama un plan detallado de trabajo, pero no interesa. Es decir, yo fulanito hice con fulanito tal actividad y la hice tal día o tal hora. ¿De acuerdo? Que es el responsable de la actividad y cuándo la va a hacer. Y el otro archivo que deben manejar es el de ejercicios, que deben ir actualizando ahí en donde ustedes van colocando cada uno de su avance. El otro grupo me preguntó que si puedan manejar en lugar de 2 archivos de este tipo en el que vayan actualizando simplemente 2 archivos de Google Drive. Por supuesto que sí. Entonces manejan un archivo de Google Drive
de bitácora en donde cada uno lo puede editar y van modificando y otro de ejercicios donde van modificando también. ¿Listo? Así yo puedo revisar y ellos pueden manejar más rápidamente. O sea, no me parece malo. Bien, lo que deberían hacer hoy es investigar qué ejemplos de ejercicios a ustedes les parezcan interesantes y buscar ejemplos de aplicación con sus carreras. ¿Ok? Es decir, del día de hoy debe salir una bibliografía, el análisis rápidamente de la misma. Este artículo me parece interesante porque utiliza la cinemática en la carrera de biología, qué sé yo, las carreras que escogieron y por supuesto el cronograma de más o menos lo que van a hacer en la semana. ¿De acuerdo? O sea, ¿quién va a hacer qué? ¿Cómo se van a reunir? ¿Cuándo? ¿Listo? ¿Está claro hasta acá? Profe, a ver. Entonces, los grupos están conformados con los que sacamos de Discord, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Ah, vale. Entonces, entonces somos entre el grupo del otro salón, por así decirlo, y el nuestro. Sí. Entonces seríamos como 6 personas. 6 u 8 personas. Ujú. Ah, vale. Entonces, Ojo, 6 u 8 personas deben hacer dos ejercicios. Dos Ah, listo. ejercicios y cada uno con dos carreras quiere decir que van a tener 4 carreras. A menos que los 6 estudien 3 carreras, deberían salir 4 carreras. ¿Ok? o sea, o sea, Entre cada uno 6 u 8 personas van a hacer dos ejercicios. Ah, ya. ¿Listo? Bueno, eh, lo siguiente que deben hacer el día martes es describir completamente un ejercicio completo. Por ejemplo, o una situación física mejor, no un ejercicio. Por ejemplo, yo planteo, no sé, un lanzamiento parabólico, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un lanzamiento parabólico de una partícula, puede ser desde una altura, puede ser desde el piso, puede ser desde cualquier lado, y planteo una colisión con otra partícula. Entonces yo podría, ¿qué situaciones físicas tengo posibles? Infinitas. La partícula está quieta, es decir, es un punto en el espacio, entonces tiene que chocarla. La partícula está en el piso, pero se lanza con un lanzamiento vertical, es decir, puede llegar a subir y volver a bajar, ¿sí? Entonces, eso es otro ejercicio, la golpean en algún instante de tiempo. La puede golpear cuando la partícula está en su altura máxima, entonces es una condición de tiempo, es lo que le estaba diciendo acá. Bueno, en general de velocidad, cuando la velocidad sea igual a cero, obtengo el tiempo y finalmente la posición. Sí, a eso me refiero con esta parte, qué condiciones de solución tenemos. Otra posibilidad, cuando tenga 2 tercios de la altura máxima. Entonces tengo que primero calcular la altura máxima, luego igualar a que se cruce en 2 tercios de la altura máxima. ¿Cuántas veces va a pasar esa partícula que tengo el lanzamiento vertical con la altura máxima? 2 veces. Una de subida, llega a la altura máxima y baja. Entonces eso lo tienen que ir pensando para el enunciado. O puede ser que el enunciado le diga otra cosa y sea, se colisionan. ¿Cuál debe ser la velocidad mínima o la velocidad mínima que debe tener la del lanzamiento vertical para que las dos se encuentren? ¿Qué quiere decir que yo le pregunto de velocidad mínima? Pues que esta partícula alcanza a subir, alcanza a bajar y cuando toca el piso, justo en ese instante, es que la primera la encuentre. Es decir, la primera se fue muy lento, ¿de acuerdo? Permitió que la otra hiciera todo su movimiento antes de chocar. Hay demasiadas opciones. Ahora imagínense que ya no solamente tengo la velocidad en dirección vertical, sino que la tengo también con un ángulo. Entonces son dos lanzamientos parabólicos que se cruzan. A eso me refiero con que ustedes deban jugar con las ecuaciones físicas y que deban plantear al menos unos dos casos, si se puede más, mejor, y que dependan de algunas variables. Este segundo caso depende de que esta variable sea positiva o que esto sea negativo, depende de que este sea el primer tiempo, el segundo tiempo, ¿de acuerdo? Sin enunciado, simplemente usted plantea sus ecuaciones y va describiendo el movimiento. Pues puede hacer un enunciado brusco, pero no lo necesita. De acá salen muchos planteamientos y varias situaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en la segunda parte? Sí, claro. Listo. Y tercero, usted ya escoge una o dos par de situaciones. ¿Ok? De hecho, creo que les pido dos situaciones para diferentes casos. Es decir, ya sé qué ecuaciones o qué enunciado, perdón, qué variables necesito yo de la de mi primer trabajo para poder encontrar una solución en el segundo.
Ya sé qué variable le puedo dar a la persona y cuál no. Por ejemplo, necesito darle la velocidad inicial, pero no el ángulo. Pero entonces se me va a cumplir para dos ángulos, ¿no? Porque ya vimos por ahí en una applet que podría llegar a cruzarse con un ángulo en dos ángulos diferentes, va a llegar al mismo punto, ¿sí? En el applet del cañón, que por ahí tiene. Mm, Se puede dar demasiados casos. Es decir, usted aquí empieza a reducirlo y plantea al menos uno o dos. Ojo, cuando yo planteo un enunciado, yo no necesito preguntarle a la persona de una vez lo primero. Lo primero que yo quiero, es decir, en qué posición se encuentra. O mejor, cuánto tiempo demoran en encontrarse o en chocar, ¿sí? Yo podría llegar a preguntar primero, bueno, para que él solucione este ejercicio, primero debe dar la altura máxima. Entonces yo coloco como A, calcule la altura máxima. Lo estoy guiando. Puede parecer que el ejercicio tenga A, B, C, D y que sea un poco largo, pero realmente lo estoy guiando. Le estoy diciendo, haya la altura máxima. Luego saque 2/3 de la altura máxima. Luego haya el tiempo en el que se colisiona. Luego haya el vector posición final, o sea, el vector donde se cruzan. ¿De acuerdo? Es decir, voy guiando a la persona con diferentes casos pequeños a la solución final, porque tiene que hacer todos esos pasos. Entonces usted, cuando le dan un enunciado, usted le va preguntando paso a paso las cosas que él debería hacer conforme usted las va desarrollando. ¿Listo? Y de ahí pues ya sale el enunciado perfecto. Ojo, para la parte de solución del ejercicio, aquí pueden trabajarlo a mano, no hay ningún problema, todos estos pedazos. Usted simplemente el ejercicio ya lo pasa a limpio, es decir, ya tengo una ilustración de mi ejercicio, ya tengo mi enunciado muy bien depurado y tengo la solución paso a paso. Y voy analizando cada criterio físico que genera la solución correcta. Por ejemplo, mi criterio físico para solucionar este punto es que el vector de posición de la partícula A y B sean iguales. Por lo tanto, X es igual a XA, es igual a XB y YA es igual a YB. De las de X sale tal cosa, la velocidad inicial. De las de Y sale otra cosa, el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, así, paso a paso, explicado, de a poquito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ojo, que sean creativos, ¿no? Yo ya hice un montón de ejercicios y enunciados. Entonces, Profe, una pregunta, ¿la clase está siendo grabada desde el comienzo? sí, Listo, señor. desde que dije hola, buenos días. ¿Listo? Perfecto. Acá sale el documento final, va a contener el ejercicio y la solución del ejercicio. ¿Listo? Y esos análisis previos, es decir, si lo hicieron a mano, si lo hicieron en Word, en lo que sea, van como un anexo al documento. Sobre todo me interesa que aparezca esta parte de la descripción del movimiento, porque está toda la parte general. ¿Sí? O sea, la descripción del movimiento que vaya como anexo. Es que no quede tampoco tan feo. Y finalmente van a elaborar un video explicativo. Ojo, yo les recomiendo que sea solamente de 5 minutos. No es el video del texto. Es decir, yo no voy a explicar las cosas paso a paso. Es que cojo esta ecuación y cojo la A y la divido sobre 2. No, nada de eso. Aquí yo simplemente describo mi movimiento, explico en qué caso se puede ver desde sus carreras, ¿sí? Esto se ve en el movimiento de, no sé, protones, si es químico, en el caso de mecánica, si es mecánico, en el caso de civil, etcétera. Es el típico ejemplo de un puente, es el típico ejemplo de una grúa, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué situación física ocurre? Es la primera parte. ¿Qué condición física lo soluciona? Aquí es cuando la velocidad de y es igual a cero, aquí es cuando el tiempo es igual a cero, aquí es cuando ta, 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 ta. ¿Listo? Y de esa condición, ¿qué ecuaciones salen? Entonces, bueno, si la velocidad es igual a cero, entonces de aquí obtenemos el tiempo y lo van mostrando, más no lo tienen que hacer paso a paso. Por eso les digo que les recomiendo que el video solamente dure 5 minutos. Si la persona entiende, es que son 5 conceptos. Hago la velocidad igual a de y igual a cero, obtengo un tiempo, lo reemplazo en la ecuación de posición, igualo las dos ecuaciones de posición y obtengo otra cosa. O sea, son pasos muy claros, ¿de acuerdo? Muy, muy claros. Ya están explicados en el documento perfectamente. Aquí en el video lo único que usted va a hacer es coger esos pasos y mostrar puntos clave, puntos clave, puntos clave. Y el análisis. No necesito ver las ecuaciones. Si yo quiero ver las ecuaciones, miro el documento anexo.
¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Señor. ¿El video lo hace uno solo o debemos hacerlo todos en el grupo? Como usted quiera. Pues todo sería muy complicado, digo yo, pues Depende. Yo qué voy sería a... Si yo voy a editar. hacer un video, yo necesito hacer imágenes, necesito hacer un guión, les recomiendo que hagan un guión. Y la persona que hace el guión normalmente de pronto elaboró muy bien el enunciado o le dio o colaboró bastante en la solución del ejercicio. Que de hecho todos deberían entender muy bien esto, ¿cierto? Es decir, hay muchas partes en un video. Otra persona de pronto graba la voz y otra persona lo edita. O sea, pueden haber muchas cosas. ¿Listo? Porque hay que hacer muchos dibujos, muchos gráficos, o señalar una ecuación, subrayarla. Es decir, todos pueden colaborar en el video. Pero pues sí, de pronto no necesitan ustedes los 8 personas en un mismo video, pero tienen que hacer 2. ¿Y va a ser tipo a modo tablero o como pasando diapositivas y hablando la persona? Como quiera. Si quiere grabar una hoja de papel, lo puede hacer. La hoja tiene que quedar perfecta, eso sí. Si lo quiere hacer grabando audio sobre PowerPoint y generando el video, también lo puede hacer. Si lo quiere grabar en otro programa, también. Si su ejemplo, por ejemplo, está descrito en un applet, entonces usted al inicio del video debería muestra la solución del ejercicio, muestra el applet, muestra la simulación de más o menos cómo quedaría. Puede estimar ahí de hecho una solución, si el applet lo permite, tiene escala. Usted dice, mira, aquí veo que la solución está más o menos en 3,5 y y igual a 7. Y hago la solución teórica y llego al mismo resultado o un resultado mucho más exacto. ¿Sí? Entonces es un video redondo. Les muestro el enunciado, les analizo cómo se soluciona, les muestro la simulación y finalmente lo resuelvo. O sea, ¿qué más queda qué más queda después de eso? Queda completo. ¿Listo? Ok, de aquí sale el ejercicio en limpio y la solución. Los análisis quedan como anexo, muy bien. El video explicativo, ¿quedó claro? ¿Esta parte? Sí, señor. En esa parte. Ay, pero bueno. Y finalmente sustentamos el sábado. ¿Listo? Una persona por grupo sustenta un ejercicio. Ojo, yo lo escojo. Entonces todos los miembros del grupo deben estar completos. Si el grupo no está completo por problemas técnicos de sustentación, no hay ningún problema, se puede aplazar. Es decir, que alguna persona no se pudo conectar ese día, pero sí deben estar completos para sustentar. ¿Listo? Y solamente se puede aplazar si el material está completo. Si no tienen el video o el material, no hay nada que hacer. Tal vez no se le puede ir el internet el día anterior, pues entonces hágalo antes. ¿Listo? Ok, pilas que igual hay que subir la nota y la nota de subida está muy pronto y la siguiente semana después de la evaluación ya vienen muchas actividades y me voy a asegurar de que sean sustanciosas, así que no van a tener tiempo para sustentar fácilmente. Entonces intenten sustentar el sábado, ¿sí? Porque toca también sustentar fuera de clase. O sea que tenemos que o sea, No, ponernos esto es por si acaso alguno de ustedes tiene problemas el sábado para conectarse, porque puede pasar. Ojo, yo ya respondí todos los correos personales que me enviaron de diferentes problemas y ya los solucioné todos. Quiere decir que ya garanticé que todas las personas que manifestaron tengan micrófono y ya. O sea, todos pueden hablar. Si usted no me escribió, eso es su culpa, no mi culpa. ¿De acuerdo? Las personas que me dijeron yo no puedo hablar porque no tengo micrófono, porque no tengo esto, etcétera, ya se solucionó. Yo no puedo asistir a la clase porque no tengo no sé qué, ya se solucionó. Si usted no está dentro de esas personas es porque no lloró y el que no llora queda como el ternero. No mames. Tal cual. Entonces ya no hay excusa de nada porque no me dijo a tiempo. Yo le puedo solucionar muchos problemas, pero si me dicen a tiempo, si no, no. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿podemos subir a la primera hoja del documento en lo de los temas, por favor? Ok. Muchas gracias. Miren, Profe, mirando para los grupos A2 y B2, movimiento en una dimensión con énfasis en análisis gráfico, exactamente, o sea, no entiendo realmente. ¿se acuerda un ejercicio que nosotros hicimos de análisis gráfico? Las Donde... gráficas de
de posición, la Teníamos una derivada. de velocidad que era bastante complicada, o sea, llegaba ahí una línea recta, perdón, una pendiente, una constante, otra pendiente y otra constante, ¿sí? Y Sí, analizamos paso a perfecto, paso. excelente. Esos son los Ah, sí, movimientos en una dimensión. O sea, listo, se puede tener en dos o perfecto. tres dimensiones, pero para cada dimensión hay que hacer el mismo análisis. Listo, De hecho, hay listo. ejercicios así. Tienen dos gráficas, por ejemplo, una de velocidad en X y otra velocidad en Y. ¿Sí? Entonces le piden haya la ecuación de movimiento. Entonces haya posición y posición. Y luego le piden haya el vector en 3 segundos. Entonces usted llega ahí, reemplaza la de X en 3 y la de Y en 3 y haya el vector. O sea, hay muchísimos ejercicios posibles. Muchos. Usted puede tener comportamientos diferentes. O sea, principalmente es de las gráficas, ese Sí, punto. análisis gráfico. Pues lo digo Análisis de con las énfasis en gráficas. análisis gráfico, pero si usted tiene un movimiento en una dimensión diferente, por ejemplo, podría tener un lanzamiento vertical de una partícula y lanza otra un segundo o 2 segundos después con la misma velocidad inicial. Ese es un Sí, ejercicio interesante. Entonces yo llego y lanzo una con una velocidad inicial y otra con la misma. O sea, los dos van a tener la misma trayectoria, ¿ok? Pero se lanzan en tiempos diferentes. Entonces, ¿a qué altura se sí, encuentran? Ya. O sea, hay muchos ejercicios que uno puede llegar a plantear. O podría listo, llegar y perfecto. plantear el mismo ejercicio, pero entonces no se chocan. Entonces yo digo y tengo cuatro partículas, por ejemplo, las tengo en la mano, voy a hacer malabarismo, ¿sí? Me demoro, no sé, medio segundo en que pase de una mano a la otra. Ojo, y no pueden haber dos partículas al mismo tiempo en una mano. Es decir, lo máximo que yo puedo tener es la partícula justo cuando la lance y la otra justo cuando la recibo. Medio segundo Ujú. haciendo el cambio y vuelvo y empiezo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vuelo si tengo cuatro partículas? ¿De acuerdo? Debería poder tener dos en la mano y dos en el aire. Y en cualquier otro instante de tiempo hay una en tránsito y tres en el aire. Solo con esos datos ya es suficiente. Te los garantizo. Ya es suficiente para hallar la velocidad inicial que necesito, el tiempo de vuelo que necesito. Porque yo ya sé cuánto es el viaje total. Esta es la primera partícula, medio segundo, va por acá, sale, medio segundo y medio segundo para que ya vuelva a la mano. Es decir, ya tengo el tiempo del ciclo completo. Y ya sé que gastó 0,5 acá, es decir, ya sé el tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? En fin, hay muchísimos ejercicios que yo puedo llegar a inventarme o a plantear. ¿Sí? Entonces después me miro cuántas Listo. partículas debería tener el aire, etcétera. O sea, de una sola Profe, dimensión Profe, qué pena. hay un para el montón. grupo uno, ¿Qué pasó? ok, o sea que Profe, es que usted revisa el documento ya cuando esté terminado, ¿cierto? No. ¿O lo va revisando todos los días? Si tengo tiempo, sí. ¿Y Sí, porque dónde tenemos entonces que subir? en el Discord pueden subir el enlace si lo van a hacer en Google Docs o si no suben el documento de Word cada día. Yo les recomiendo que Ah, trabajen en bueno. un documento Entonces, de Google Drive. en el subgrupo de laboratorio tenemos que ir subiendo eso todos los días, ¿no? No, ¿O cómo es? acá. el grupo de estudio. Ahí es la única parte donde se pueden reunir juntos, todos. Acá, miren. Acá están. ¿Con qué era eso? Ah, Ahí están. Servía. Ah, Entonces, ¿dónde más? listo, gracias. O sea, ¿dónde pueden estudiar tres, cuatro personas diferentes cosas al tiempo? Ahí. mm, oh, vaya. ¿Cómo así? ¿No había visto eso? Pues yo, pues ahí estaba, pero yo no tenía ni idea como para Pues cuál era su sirve para el función. uso que ustedes le den. El otro grupo lo tiene sucio hace rato, lleno de cosas. Ustedes no lo han, Profe, qué pena. ni lo han usado, señor. Yo creí que las clases se iban a reponer, entonces pues no pensé que hubiera clase el día de hoy. Yo creí que ustedes habían visto que no pudieron escoger un horario. Es decir, todos ustedes solaparon sus horarios de manera que no hay una sola jornada en ningún día. Ni Bueno, pues siquiera el sábado. yo estaba esperando esa fecha de Ni reponer siquiera el sábado. clases. Yo sé que ustedes tienen muchos el sábado libre en la mañana, pero dijeron, no, yo no quiero sábado en la mañana, entonces no. De pronto algunos de ustedes Entonces, dicen, uy, no, clase a mediodía, tampoco. Entonces, poco a poco se fue construyendo el hecho de que no tengamos horario de reposición. Entonces, el horario de reposición es el no sábado, sé. punto. Porque yo creo que ustedes pueden el sábado en la mañana. Sí, Porque les van pues, a programar sus clases para el sábado en la mañana futuro, pero yo lo hago primero. Pues, profesor, es que yo tengo clase de 8 a 10. Perfecto, entonces este grupo va de 10 a 12. Listo. Ya. El otro grupo va de 8 a 10. ¿Listo?
Pero no sé si me puede hacer el favor, así rápidamente lo que hay que hacer. No tan detallado, No, pero sí un poquitico rápido. mejor que vea la grabación, ¿no cree? Ah, bueno, sí, verdad que eso está grabado. Sí, gracias. Bueno, si quieren volver a revisar la encuesta, se estarían haciendo un favor, porque no estoy seguro, muy seguro, no la contestaron a conciencia. Este es el horario que me veo con mi novio o mi novia. A ese horario no. Y lo podrían llegar a mover, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué hago? Hay que cuadrar un horario y es imposible que tanta gente no se pueda reunir un día. ¿Listo? Ok, y finalmente la sustentación. Presenta una persona por grupo un ejercicio. Es decir, el ejercicio, como usted del video demora 5 minutos, usted presenta su video, presenta su ejercicio, su documento y una persona o cada grupo debe hacerle al menos una pregunta. ¿De acuerdo? Así que tenemos una persona que presente, 3 grupos le hacen preguntas y yo le hago también una pregunta. ¿Estamos claros? No es opcional no hacer preguntas. Ojo, lo que le digo, si usted tiene algún problema técnico grave y toque aplazarlo, por ejemplo, que alguien no se pudo conectar, listo, se hace de una, pero es otro horario en el que toca volvernos a ver. Y si pasa de la fecha de subir notas, pues ya, no hay nada que hacer. Simplemente les queda esa nota. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿qué valor tiene este primer examen? Según el PEP de la materia, que creo que está Porcentaje, disponible para ustedes, ¿no? pero no aparecía porcentaje de los exámenes. Parecía el 15%. temario, 15. 15% cada uno para un total de 60. 20% quizzes, talleres y trabajos, lo que ustedes han estado presentando, Sí, y resto laboratorio. 20% del laboratorio, Listo, profe. para Gracias. 100%. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Ok, empezamos con circular. Profe, hay una pregunta Cuénteme. ay, qué pena. Para mi grupo, el que es el 1, Ajá, hay como qué movimientos utilizaríamos. no es lo que usted quiera. Todos los vectores que hemos visto como excusa. Por ejemplo, nosotros vimos en circular, justamente eso les iba a mostrar. Miren, nosotros vimos esto de circular, ¿cierto? Esta pequeña ecuación. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular cruz R. Usted podría llegar a mostrar en un video donde rápidamente explique, después de que usted hizo la investigación, en qué dirección va la velocidad angular, ¿de acuerdo? Ya le dije que iba en el eje Z. Y plantea un ejercicio de producto cruz para hallar la velocidad lineal. Es decir, no tiene por qué quedarse en los vectores de A, B, C, D, ¿no? Pueden ser vectores físicos que signifiquen algo. Puede llegar a revisar el concepto de torque y ahí también encuentra muchos productos cruz, ¿de acuerdo? Puede verificar que este vector es cero con este, es decir, que son perpendiculares cuando usted haga el producto cruz entre ellos también. En el video que hace Leonardo, creo, el de movimiento circular, él utiliza muchísimos vectores, es decir, todos estos vectores están descritos, todos estos vectores están descritos, solo que tiene que revisarlo con calma para mirar en dónde, y también en los libros, ¿de acuerdo? O Bueno, podría sí. llegar a hacer alguna clase de cálculo con un movimiento parabólico, pero pues a usted no le va a interesar y no va a hacer el ejercicio de calcular tanto ese vector después de un tedioso trabajo teórico, sino que de una vez arranca con el vector y empieza a hacer cálculos entre ellos. Por ejemplo, aquí ya cubrí producto cruz. Ahora sería bueno algo que me cubra producto punto, por ejemplo, o que me cubra algún otro concepto, como el triple producto escalar, volumen, podría ser. Pero el tipo producto vectorial escalar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ok. Bien, de la clase pasada vimos la ecuación de Oro. Esta, la posición lineal a lo largo de una circunferencia es igual a R por teta, ¿cierto? R por posición angular. Es decir, tenemos aquí del lado izquierdo todas las ecuaciones lineales y del lado derecho todas las ecuaciones angulares, ¿ok?
Tenemos acá posición, aquí tenemos velocidad lineal y aceleración tangencial, porque es la única que puede llegar a modificar la velocidad, ya que la aceleración tangencial está en dirección de la velocidad. ¿Listo? Tenemos entonces que velocidad es igual a R por velocidad, aceleración es igual a R por aceleración, solamente que le cambiamos de apellido. Aceleración tangencial es igual al radio por aceleración angular. ¿Listo? Y si se vieron el video, y espero que sí, de componente normal y tangencial de la aceleración, vieron que la aceleración normal, que es la única que es indispensable para tener un movimiento circular, que no es opcional y que va en dirección centrípeta, es decir, hacia el centro de la circunferencia, es igual a la velocidad al cuadrado sobre R, o R por omega cuadrado, si yo reemplazo la velocidad de acá, ¿de acuerdo? R por omega lo meto aquí, se me cancela una R con R y me queda omega cuadrado. Bien, entre estas dos componentes, aceleración tangencial y aceleración normal, puedo llegar y con sus vectores unitarios, el vector unitario normal y el tangencial, armar el vector de aceleración. Es decir, el vector de aceleración no es más sino la suma de dos componentes. Solo tenemos un vector de aceleración, pero por simplicidad lo podemos dividir en dos direcciones. La dirección de la velocidad o tangente a la trayectoria y una dirección hacia el centro de la curvatura. ¿Listo? Eso fue lo que vimos. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Hoy vamos a ver dos movimientos que de hecho explicaban rápidamente en los videos. El movimiento circular uniforme, para comenzar. Ese movimiento circular uniforme se me da bajo qué condición. Cuando ¿qué era igual a qué? Nosotros ya vimos esto, pero con rectilíneo uniforme, ¿no? Bueno, les voy a ayudar. Normalmente yo comienzo con la aceleración. Cuando la aceleración angular es igual a ¿qué? Yo tengo un movimiento circular uniforme. Cuando la aceleración es igual a 0. Tal cual. Cuando la aceleración es igual a 0 y comienzo a integrar, es que yo tengo entonces la velocidad angular, ¿cierto? Ya que el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo es igual a 0, entonces aquí voy a obtener otro 0. Cuando yo integre, el área bajo la curva va a ser 0, por lo tanto mi delta de velocidad, es decir, W menos W sub 0, va a ser igual a 0, ¿cierto? Es decir, omega va a ser igual a omega sub 0. Porque el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo es el cambio de la velocidad. Eso no me ha cambiado, ¿sí? Así que si tengo una aceleración igual a 0, tengo una velocidad constante. Si yo vuelvo e integro hallo el área bajo la curva, voy a obtener la posición. Me queda que la posición es igual a la velocidad inicial constante por el tiempo más la posición inicial que me sale del otro lado de la integral. Esto es exactamente igual a lo que nosotros teníamos para movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración igual a 0 me lleva a una velocidad constante y me lleva a una posición, digamos en X, igual a esto. ¿Listo? O sea, es bastante transparente, por así decirlo. Aquí hay algo interesante que vale la pena mirar y es de esta ecuación, porque esa ecuación yo la puedo reescribir como estaba un poquito antes, como teta menos teta sub 0 igual a omega 0 por t, es decir, aquí voy a tener delta de teta igual a omega 0 por t. ¿Listo? Puedo llegar a reescribir qué sería mi omega 0 si despejo y me queda algo como esto. Bien, antes de continuar, vale la pena aclarar una cosa. Yo en esta ecuación tengo una velocidad constante, ¿sí? Y una velocidad constante que está formada por un cambio de la posición sobre un cambio del tiempo. Es decir, no he cambiado mucho mi concepto de los que yo tenía antes. Si yo tengo desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales, debería tener la misma velocidad. O sea, la velocidad media y la instantánea para este movimiento debería ser exactamente igual. ¿Sí? Podemos entonces hablar de un movimiento casi que periódico, porque no importa si yo estoy mirando acá un desplazamiento angular equivalente a 3 vueltas,
sobre el tiempo que le demora en dar 3 vueltas o el desplazamiento angular de 8 vueltas sobre el tiempo que le demora en dar 8 vueltas. Debería darme exactamente la misma velocidad angular. Eso me lleva a mí a tener esos dos conceptos, el concepto de periodo, de qué tanto tiempo se demore en dar un cierto número de vueltas, y el concepto inverso, que es la frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Con qué frecuencia yo doy un número de vueltas? ¿Ustedes recuerdan del documento de pronto? Creo que periodo lo definían con P mayúscula. No recuerdo. ¿Qué unidades tenía periodo? De pronto ustedes conocen las unidades de frecuencia. O de periodo. Dígame cualquier unidad. RPM. RPM, esa es para frecuencia, ¿cierto? Pero esas no son las unidades básicas. RPM ya es una conversión de unidades. Es revoluciones por minuto. Es decir, tengo rev sobre min, por así decirlo. Ahorita lo vamos a mirar si quiere cómo convertir de RPM a una unidad mucho más sencilla. Mucho más elemental, perdón. Bien, ustedes han visto las Hertz, creo que se llama Hertz, en frecuencia. ¿Las han escuchado? Sí, Los milihertz y todo eso. Exacto. Y el Hertz está definido como 1 sobre segundo, ¿de acuerdo? Ya que el periodo es inverso a la frecuencia, el periodo es el que está definido por segundo. Es decir, el periodo es el tiempo que todo se mueve en dar n vueltas sobre el número de vueltas. ¿Listo? ¿Cuáles son las unidades de número de vueltas? No tiene unidades. 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas es un número, es un escalar, ¿de acuerdo? Así que las unidades que vamos a tener acá para periodo es simplemente unidades de segundo. No tenemos nada más. Y podemos hablar del concepto inverso, es decir, de la frecuencia, ya que la frecuencia está definida como 1 sobre el periodo. ¿Listo? En ese caso, ya que son inversas, esta sería el número de vueltas. Aquí falta un palito. Sobre el tiempo en dar ese número de vueltas. Perfecto. Volvamos a la definición que teníamos acá de velocidad angular. Mírenla. ¿Qué es entonces dar una vuelta o una vuelta y tener aquí el tiempo que se demoró en dar una vuelta? Es decir, ¿a qué La sería igual este frecuencia. tiempo? Ojo, ¿a qué sería igual este tiempo? Es el tiempo en dar una vuelta. O sea, la frecuencia. No, es el tiempo en dar una vuelta sobre una. ¿De acuerdo? Es decir, aquí podría llegar a tener tiempo en dar una vuelta sobre 1, el 1 estaría arriba. Es decir, aquí tengo el periodo directamente de este tiempo t, yo tengo el periodo. Es exactamente lo mismo. Lo único que tengo que mirar es cuánto fue el desplazamiento para dar una vuelta. ¿Cuánto se desplaza angularmente una partícula cuando da una vuelta completa? 2pi. 2pi. Tal cual. 2pi sobre periodo, o si aplico la ecuación inversa, 2pi por frecuencia. ¿Listo? Y eso es algo que aparecía en el video, todo lo que acabo de escribirles. Cómo usted llega y comienza con las ecuaciones de cinemática, llega a esta definición de velocidad inicial, define qué es el periodo, define qué es la frecuencia y tiene la velocidad en términos de periodo y la velocidad en términos de frecuencia. Y no hay mucho más que hablar del movimiento circular uniforme. Eso es todo lo que yo puedo llegar a hablar de eso. ¿Listo? Es el único que es periódico, es decir, es el único que yo puedo llegar a tener el concepto de periodo y frecuencia.
no puedo llegar a tener lo mismo para el siguiente, es decir, para el movimiento circular uniformemente acelerado. Acá ya no puedo tener un movimiento periódico, ¿cierto? Porque ya la aceleración no es constante, no es cero. ¿Cuál es la aceleración de este movimiento? Una constante. Una constante, exacto. Por lo tanto, integrando esa ecuación, puedo llegar a obtener una velocidad que si esta es de orden 1, ese polinomio, perdón, de orden 0, acá vamos a tener un polinomio. Ay, me quedó feo. De orden 1, ¿cierto? Más la constante que me sale de integrar el otro lado, es decir, la velocidad inicial, y puedo volver a integrar. Más la constante de integración del otro lado. ¿Ok? Estas ecuaciones son tan parecidas a las de cinemática, donde yo tenía algo como esto, a las de movimiento rectilíneo uniforme, me refiero. ¿Ok? Y son tan parecidas que yo puedo llegar a hacer lo mismo que hacíamos con cinemática, es decir, despejamos el tiempo de la de arriba y lo reemplazamos en la de abajo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué me daba? Me daba una ecuación de este estilo. La velocidad al final al cuadrado es igual a la inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, es decir, delta de x menos x sub 0. ¿Sí? Y del lado izquierdo vamos a tener exactamente lo mismo. La velocidad angular al final es igual a la velocidad inicial, angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Listo? Dan resultados exactamente iguales, son la misma física, solamente que unos están en el mundo angular y los otros están en el mundo lineal. ¿Ok? ¿Qué los separa de un lado a otro? Multiplicar o dividir por r. Así de sencillo. Si las dos ecuaciones están relacionadas con la misma cantidad, solamente multiplicar o dividir por r y ya, hago mi transformación. ¿Está claro? Profe, tengo una pregunta. ¿Hay un caso en el que se puedan mezclar las dos? ¿Mezclar cuáles? La lineal con la angular. No sé, ¿hay algún caso que pueda pasar las En dos? los O bueno, ejercicios hay datos de lineal, entonces yo los transformo en angular, o si hay de angular los puedo transformar a lineal, si es lo que me preguntan. Sí, porque yo siempre que tengo un movimiento circular voy a tener componentes angulares y lineales. Creo que a Juan García estoy escuchando un eco. Bueno, yo puedo tener información de acá, de este mundo, del lineal, ¿de acuerdo? O puedo tener información de angular. Por eso le digo, todo lo que me separa es un R, es un R. O si tengo vectores, pues es un producto cruz. De hecho, podría tener el producto al revés. Podría tener velocidad angular como que lo quiero averiguar. sí, a eso me Creo que de refiero. hecho la velocidad angular da B cruz menos R, algo así. O sea, si yo quiero averiguar lo contrario, ¿sí? V cruz menos R, algo así. A ver. V cruz menos R, sí, perfecto. O podemos revisarlo en la literatura a ver qué nos dice. Ok, y finalmente, pues aquí hay cosas que no van a cambiar nunca. Voy a sacar tres ejes pequeños. ¿A qué me refiero con que no van a cambiar? Voy a sacar tres ejes para el tiempo. Y voy a comenzar. Aquí arriba quiero la aceleración. Acá quiero la velocidad. Y acá quiero la posición. ¿Listo? Versus el tiempo. Puedo llegar a tener tres curvas, cualquiera. Puedo llegar a tener una para la aceleración, tener otra para la velocidad y tener una para la posición. ¿Listo?
yo puedo llegar a establecer bastantes cosas. Por ejemplo, ¿qué es el área bajo la curva de la gráfica de posición versus tiempo? La velocidad. No, No, la distancia. tampoco. El desplazamiento. Tampoco. No, nada. Exacto, Dirección. absolutamente nada. El área bajo la curva de la gráfica de posición versus tiempo me lleva a otro concepto más abstracto que la posición. Nuestro cerebro no llega hasta allá. A la posición lo vemos como algo muy básico. No hay nada por debajo de esa área bajo la curva. Así de sencillo. Pero sí tenemos la evolución de la posición con respecto al tiempo, es decir, tenemos la pendiente, que es la velocidad. ¿Cierto? De una. Ahora, de la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿qué es el área bajo la curva? La posición. No exactamente la posición. La distancia. Tampoco es la distancia. Pilas. El El cambio de la cambio de la posición. posición. Ojo, ¿qué pasaba cuando yo tenía un cambio de la posición que fuera negativo? Es decir, voy a abrir aquí esto. Miren, acá, ¿listo? Acá tengo un desplazamiento positivo, porque es un área bajo la curva positiva. Acá tengo otro desplazamiento positivo y acá tengo un desplazamiento negativo. ¿Cuánto fue el desplazamiento total según esta applet? Que de hecho me lo está diciendo acá. Aquí abajito, encima de mi foto. Dice que es 0. 0 metros. Es decir, ¿se desplazó? No. Se movió hacia la derecha, luego se movió otro poquito a la derecha, luego más lento, luego volvió hasta el lugar de origen, llegó hacia la izquierda y volvió al lugar de origen de nuevo. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos interpreto de la gráfica. Que este desplazamiento negativo fue un poquito más grande que el inicial. Es decir, me desplacé hacia la derecha, me desplacé a la izquierda de la posición inicial y volvió al origen. Y ahí se quedó. ¿Listo? Mi desplazamiento total fue 0, pero cuando habla de distancia recorrida no es eso. Se desplazó 1 metro hacia la derecha, se desplazó 1,5 metros hacia la izquierda y luego se desplazó medio metro hacia el centro. ¿Cuánto fue el desplazamiento total? 2,5 metros. 1,5 metros. Hay medio 3, ¿no? 1,5 metros, 2,5 y medio, 3. Sí, 3. O sea, Pues, es el valor absoluto de estas áreas. Es todas las contribuciones de estas áreas de manera positiva. Ese es el desplazamiento total. Perdón. Desplazamiento no. Estábamos hablando de distancia recorrida. La distancia recorrida. Bien. ¿Listo? El desplazamiento total fue 0. No hubo desplazamiento. No me moví de la posición de origen con respecto a la final. No me desplacé, por así decirlo, en neto. ¿De acuerdo? Pero sí recorrí una distancia. Y siempre que yo me mueva, voy a ver que no importa si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, es el tacómetro de un carro, él me está contando kilómetros. Si no, pues chévere, yo voy al trabajo y vuelvo a la casa, entonces mi carro sigue 0 kilómetros. No, no es cierto. No es cierto. ¿De acuerdo? Listo. Y ¿qué es la pendiente? Ojo, el área bajo la curva entonces es el desplazamiento, ¿no? No es la posición. ¿Y qué es la pendiente de la gráfica de velocidad? Uy, espérese, esto está mal. También está mal. No me di cuenta. Omega. Omega. Estamos en el mundo angular. Es que es casi lo mismo. ¿Qué es la pendiente de la gráfica de velocidad angular versus tiempo? La aceleración. De una. ¿Listo? Y seguimos con lo mismo. ¿Qué sería esta área bajo la curva? El cambio de la velocidad. Cambio de la velocidad. Exactamente. Ojo, cambio de la velocidad. Si yo no conozco la velocidad inicial, puedo hablar del cambio, pero no saber cuánto es la velocidad final. ¿Y qué es la pendiente de la gráfica de aceleración versus tiempo? Otro concepto abstracto. Otro la concepto. distancia. No, hombre, ¿cómo que la distancia? Mire la distancia dónde está.
por acá. Está muy lejos. ¿Listo? No. Este concepto de la pendiente sí existe. Simplemente es el cambio de la aceleración. De pronto, en alguna otra materia más adelante usted pueda llegar a ver potenciales. No sé si vamos a ver en este curso. El potencial se describe como la derivada de la fuerza. Es decir, y la fuerza tiene que ver con la aceleración. Puedo llegar a asociar la aceleración a otros conceptos, pero sí existe que la aceleración pueda llegar a tener una derivada. ¿Listo? Simplemente sería el cambio de la aceleración con respecto al tiempo. Por ahora. Es decir, la aceleración puede llegar a ser una ecuación lineal, una ecuación cuadrática, una ecuación a la 3, a la 4, a la 5. Y sí va a tener el concepto físico de decir, bueno, es que esa derivada de esa aceleración es la rata de cambio de la aceleración, ¿sí? Pero el área bajo la curva de la posición versus tiempo, no. Yo puedo tener una integral, sí, claro, y obtengo un área, pero ¿qué significado tiene? Nada que hacer. No, no me interesa. ¿Listo? Ok, revisaron... ¿o hacemos el break? Ok, antes de la pausa, ¿ya entendieron eso? Sí, sí. Ok, Sí, esto es señor. lo mismo que movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, son las mismas gráficas, el mismo análisis, lo mismo para este. Lo único es que yo molesto un poquito esta ecuación de posición para obtener acá una velocidad y establezco que es periodo, frecuencia y escribo la velocidad inicial en términos de esas dos. ¿Ok? Ese es como lo más importante de circular. Junte esto, o sea, esto es básicamente el resumen de la cinemática lineal, que es idéntica, y súmele este concepto, S y aceleración normal. Para mí son los más importantes porque de ahí obtengo el resto. Ya tiene todo el tema de circular. Listo. Entonces, ¿queda qué hora? En 10 minutos. 9 y 5. 9 y 7. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, chao. señor. Listo. Volvemos. Vamos a ver, ¿vieron los ejercicios? ¿Cómo les fue con este? Muchachos, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿No miraron ni siquiera el primer ejercicio? No, pero están desde la semana pasada. Bueno, este es el mismo archivo que tienen arriba ustedes, ¿no? Y ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios. Para que miren. Puedo llegar a hacer uno o dos o puedo llevarles a plantear varios. Por ejemplo, este ejercicio. Este ejercicio viene de un concepto muy particular y es que yo puedo llegar a mirar la velocidad en un punto. ¿De acuerdo? Y veo que la velocidad en ese punto, su magnitud, es la misma en cualquier punto de la cuerda. Es decir, puedo llegar a mirarlo acá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no lo fuera? ¿Qué pasa si la velocidad en este punto se mueve más rápido que esta? Eventualmente el punto de arriba va a alcanzar el de abajo, ¿sí? Si la cuerda no es elástica, se rompe. Si es elástica, pues entonces la longitud de la cuerda no es constante y ya no tengo esta figura. Es lo parecido cuando una cadena de ciclada se suelta, por ejemplo, o simplemente tengo algo elástico. Así que es muy sencillo llegar y asumir que la velocidad en todos los puntos de la cadena es exactamente igual. Lo que quiere decir que si me paro en una circunferencia, también va a ser la misma. ¿Ok? O sea, que la velocidad lineal es exactamente igual en cualquier punto. Y si la velocidad lineal es igual, es porque su razón de cambio con el tiempo también lo fue. Es decir, la aceleración tangencial también lo es. Puedo llegar a mirar la aceleración tangencial acá. Puedo llegar a mirarla acá. O puedo llegar a mirarla en cualquier punto, de hecho.
¿Listo? Y esa ecuación, la de aceleración tangencial o la de velocidad, son las que me ligan a mí los dos movimientos. Entonces me dice, la rueda A tiene un radio, tengo el radio de la rueda A de una vez, aumenta a razón de 0,4 pi. Es decir, parte del reposo tengo su velocidad inicial o su velocidad angular inicial igual a 0. Cualquiera de las dos y las dos. ¿Listo? Y aumenta su velocidad angular uniformemente a razón de 0,4 pi. Es decir, esta es una aceleración angular y es constante. Es igual a 0,4 pi. ¿Listo? Conozco velocidad angular o velocidad inicial lineal igual a 0 y conozco la aceleración angular. Bien, la rueda transmite el movimiento a la rueda B mediante el correo. Ya está. Obtener la relación entre las aceleraciones angulares y las ruedas y los radios de las dos ruedas. Bien. De nuevo, lo que me refería ahorita es, yo tengo que la aceleración tangencial de la rueda A es exactamente igual a la aceleración tangencial de la rueda B. ¿Y a qué es igual la aceleración tangencial en términos de cosas angulares? Mira, por acá está. ¿A qué es igual la aceleración tangencial? No, revise bien la diapositiva. Mire esto. Radio por aceleración angular. Recuerden que del mundo lineal a del mundo angular solamente me separa el radio. ¿De acuerdo? El radio es todo lo que me separa. Si yo tengo cosas angulares y quiero hallar lo lineal, pues entonces divido por el radio lo lineal. Y si tengo, si quiero hallar algo lineal, multiplico el radio por lo angular. ¿De acuerdo? Así que aquí tendría lo siguiente. Que el radio de A por la aceleración angular de A va a ser igual al radio de B por la aceleración angular de B. ¿Listo? Y de este primer enunciado me están hablando obtener una relación entre las aceleraciones angulares. Es decir, podría llegar a dividirlas o simplemente a hallar la aceleración angular de B, que es lo que no conozco. Cuando me dicen que una relación entre las aceleraciones angulares, pues es un R sub 0A sobre R sub 0B. Y una relación de radios, pues radio A sobre radio B. ¿De acuerdo? Una relación. Pero también podría llegar a hallar directamente lo único que no conozco, que es esto. No lo conozco, pero ya conozco el radio de B, el radio de A y la aceleración angular de A, porque aquí está. Ahí le puse la arriba, el 0,4 por pi. ¿Listo? Y finalmente me dicen encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular de 300 revoluciones por minuto. Ojo, a mí me dice que parte del reposo. Y si parte del reposo una rueda, la otra también, porque la velocidad inicial fue igual a 0. Así que con esta ecuación debería ser suficiente. ¿Listo? Y de acá lo único que no conozco, porque ya me están dando la velocidad angular de 300 revoluciones por minuto, es decir, esto es un dato. Esto también es un dato porque ya la calculé para B. Esto es para B. ¿Listo? Esto también es un dato. Puedo llegar a calcular directamente el tiempo simplemente despejando. ¿Ok? Ya paso a dividir velocidad sobre aceleración. ¿Ok? ¿Entienden o saben cómo transformar ese dato de revoluciones por minuto a datos de velocidad angular? Porque ese dato de revoluciones por minuto no es velocidad angular. ¿Sí? ¿O no mucho? ¿Sí? Sí, por acá eso de revoluciones por minuto más o menos tiene que ver con unidades de frecuencia. Ok, una revolución por minuto quiere decir que acá tengo 300 revoluciones
por minuto. ¿De acuerdo? Ese es el equivalente a decir RPM. Per minute no es que sea por, sino hacia abajo. No sé, no me pregunten por qué, así es que lo manejan. Ok, por lo tanto, yo podría llegar a multiplicar acá por un factor de escala para llegar a convertir esas RPM en datos de velocidad, es decir, de radianes sobre segundo. Para empezar, tendría que mirar qué es una revolución en términos de radianes. ¿Qué es una revolución? Cuando yo digo una revolución, ¿de cuántos radianes estamos hablando? 2pi, muy bien. Así que yo tendría acá que una revolución son 2pi. ¿Listo? Y ahí estoy cancelando revolución con revolución. Ahora miremos la parte de minutos. ¿Qué es un minuto en segundos? No es más. Ok. Entonces tendría que un minuto son 60 segundos. ¿Listo? Con ese factor de escala, yo de una vez estoy cancelando mis minutos con mis minutos y mis revoluciones con revoluciones. Y aunque no le escribía el 2pi radianes, pero lo puedo escribir acá. O sea, digo que esa unidad casi que no es necesaria. ¿Qué me queda? Radianes sobre segundo. ¿Cuál fue mi factor de conversión? 2pi sobre 60. ¿Listo? Si yo cojo cualquier unidad que tenga RPM y lo multiplico por 2pi sobre 60, automáticamente lo estoy dejando en unidades de radianes sobre segundo, es decir, unidades de velocidad. Esa es más o menos la forma de convertir. De nuevo, no hice, bueno, siento que hice el ejercicio. No era la idea, pero listo. Ahí está analizado. Pueden terminar los cálculos ustedes. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de otro o no han visto en serio ninguno? A ver, miramos el segundo. Rápidamente. Dice, una rueda aparte del reposo, que puedo llegar y hablar de ese enunciado. Su velocidad angular inicial es 0, perfecto. Y acelera de tal manera que su velocidad angular aumenta uniformemente a 200 RPM. ¿Qué es este dato de 200 RPM? La velocidad. O sea, de aquí podría llegar a sacar la velocidad. ¿Listo? Si la transformo de frecuencia a velocidad, obtengo mi... De hecho aquí ni siquiera se nota que es frecuencia, porque estoy haciendo el cambio de una vez al multiplicar por 2pi sobre 60. Es básicamente coger y multiplicar por delta de teta sobre tiempo, sobre periodo. Pero bueno, no importa. Y algo importante que me dicen acá, su velocidad angular aumenta uniformemente. Eso también es una parte del enunciado. ¿Qué información me está dando ese enunciado? ¿Qué quiere decir que algo aumenta uniformemente? Sí, pero no, si la aceleración es 0, yo no puedo cambiar de una velocidad inicial a una velocidad final. Si aumenta uniformemente, quiere decir que es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Es decir, esto de una vez me está diciendo que tengo una aceleración constante. Por eso le pongo el sub-0. ¿Listo? Es la misma aceleración. Ok, y me dicen en cuánto tiempo, en 6 segundos. O sea, me están dando un delta de t para ese intervalo. Así de sencillo. Me están diciendo se demoró 6 segundos para partir desde el reposo hasta llegar a una velocidad final. Y lo hizo uniformemente acelerado. Es decir, si tuviera una gráfica de velocidad sería una línea recta. Si tuviera una de posición sería una parábola. Ok. Después de haber estado girando por algún tiempo quiere decir que aquí hubo otro delta temporal que no conozco. ¿Listo? Otro delta temporal, pero no lo conozco, no me lo dicen. A esta velocidad, ok, si esta velocidad, pongámosle que es omega 1, esta velocidad quiere decir que siguió siendo la misma omega 1. O sea que tenemos un movimiento con qué aceleración. ¿Qué movimiento, qué aceleración se tiene o qué aceleración se tiene para que la velocidad no se cambie? La velocidad es la misma inicial y final. ¿Cómo?
0, 0. De ahí yo puedo llegar a concluir que la aceleración en ese intervalo es igual a 0. Listo. Solamente estoy rayando el enunciado. No estoy haciendo nada más. Listo. Después, se aplican los frenos. Cuando dicen los frenos, yo pensaría acá en algo como una aceleración negativa, ¿cierto? Porque tengo una desaceleración, por así decirlo. Ok. Y la rueda toma 5 minutos en detenerse. Este 5 minutos es otro delta del tiempo. El que no conozco es delta del tiempo 2, pero sí conozco el primero y el tercero. ¿Ok? En detenerse, es decir, ya conozco aquí mi velocidad final. Mi velocidad acá es igual a 0. ¿Listo? Lo único que no me están diciendo es de qué manera se aplicaron los frenos. En la parte inicial me decían, hey, es una velocidad angular que aumenta uniformemente, pero no me están diciendo cómo ahora va a desaumentar, va a disminuir. Me están diciendo simplemente que se aplican los frenos, yo supongo una aceleración angular negativa, pero no sé más. Así que podemos llegar a suponer que es también uniforme, por lo tanto sería aquí una constante pero negativa. ¿Listo? Pero es una suposición porque el enunciado no me da suficientes datos. No me dice si es lineal, cuadrática, a la 3, a la 5, a la 20. Me dice simplemente que se aplican los frenos. Entonces supongamos lo más sencillo. También es uniforme. Ok. Si el número total de revoluciones de la rueda es de 3100, es decir, esto es mi desplazamiento angular total. Mi delta de teta de todo el movimiento. Calcular el tiempo total de rotación. Tiempo total de rotación. Tengo acá delta de teta 1 que lo conozco, tengo acá algún tiempo que no lo conozco y tengo acá algún tiempo delta de teta 3 que sí lo conozco. Es decir, me están preguntando mi delta de t total, que va a ser la suma de los tres. ¿Listo? Este ejercicio podríamos comenzar a plantearlo. Pues primero en el primer intervalo es uniformemente acelerado, entonces escribimos la ecuación. Después es un movimiento uniforme, entonces escribimos la ecuación. Y después es uniformemente acelerado con aceleración negativa y escribimos la ecuación y comenzamos a reemplazar y a trabajar y todo lo mismo, de siempre. O podemos llegar a utilizar el análisis gráfico como una herramienta, porque al fin y al cabo lo único que yo estoy viendo de ese ejercicio es que tiene puras unidades de velocidad o información de velocidad y de la pendiente de la velocidad de principio a fin. ¿Ok? Solo me está hablando de velocidad. Así que vamos a cambiar aquí ejes y gráfica de velocidad. Listo. ¿Cuál es el punto de la velocidad inicial? 0 porque parte del reposo. ¿Cierto? Va a aumentar uniformemente hasta 200 revoluciones por minuto. Pongamos 200 por acá. Ok, 200 RPM. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? En 6 segundos. Pongámoslo por acá. Esta gráfica no vamos a usar los 6. ¿Listo? ¿Por medio de qué tipo de curva debo unir esos puntos? Es decir, ¿qué aceleración tengo ahí? Por lo tanto, la línea, lo que lo está uniendo es una línea recta. ¿Listo? Ok, y de ahí, no me gusta este 6 acá, mejor coloquémoslo como 6, ahí. ¿Listo? Un 6. Ese fue mi delta de tiempo 1. Ok, finalmente me dice, después de haber estado girando por algún tiempo a esta velocidad, es decir, ahí la velocidad va a ser constante, vamos a tener una línea, pero es una línea con pendiente igual a 0, una cosa por el estilo, ¿sí? Donde la velocidad al inicio y al final es exactamente igual, pero cambia mi delta del tiempo. Mi delta del tiempo es ahora delta de tiempo 2, que no lo conozco. ¿Listo? Y me dicen, se aplican los frenos y la rueda tarda 5 minutos en detenerse. Yo supongo que era una desaceleración, veo que también se va a desacelerar. Tiene sentido gráficamente porque la velocidad tiene que volver a detenerse, es decir, tiene que volver a ser 0. ¿Listo?
Y ahí mi tiempo, el que ha transcurrido, es simplemente 5 minutos, que hay que convertirlos a segundos. Falta ese pedazo. Bien. Otra cosa que me están dando el delta del desplazamiento. Me están dando el número total de revoluciones que de nuevo hay que convertirlas a unidades angulares. ¿Ok? Lo bueno de hacer esta gráfica de velocidad versus tiempo es que yo de una vez puedo llegar y separar y decir, aquí tengo un triángulo y tengo un área, acá tengo un cuadrado y tengo un área, y acá tengo otro triángulo y tengo un área. ¿Ok? Mi desplazamiento total va a ser el área de esas tres figuras. Y ya conozco el área de la figura del triángulo, el área del segundo triángulo, porque simplemente es 6 por 200, bueno, convertido en buenas unidades, 5 minutos por 200, y finalmente me falta una parte de esta área, me falta el delta del tiempo. Así que me falta despejar de acá el tiempo y se acabó el ejercicio. Ya conozco el tiempo total de rotación. Solamente haciendo una grafiquita, ojo, solamente haciendo una grafiquita yo ya puedo conocer absolutamente todo. ¿Estamos? Listo. Si quiero hacerlo por ecuaciones, por supuesto, lo puedo hacer, pero entonces necesitaría encontrar la aceleración, ¿no? Necesito encontrar esta pendiente que tengo acá. Esta es la aceleración sub 0, pongámosle, para estar, o 1, simplemente. Y esta aceleración, que sería la aceleración 2, y esta aceleración, que sería igual a 0. Esas son las pendientes que necesito calcular. ¿Sí? Estos ejercicios son sencillos. Mire que se vuelven fáciles después de que se plantean, ¿no? Pero tienen que hacer el ejercicio de plantearlos, porque entonces, cómo van a hacer lo demás? Ok, miremos otro. Ok, este es muy parecido. De hecho, este también es análisis gráfico. Tienen aquí gráfica de velocidad versus tiempo, supongo. Ok, entonces ese lo podrían hacer ya para que practiquen. ¿Ya vieron este? Por ejemplo. Acá me están dando información de el radio y me están dando, ojo, posición lineal versus tiempo. Yo de esta gráfica, ¿qué información puedo sacar? Uniformemente acelerado quiere decir que tenemos una aceleración constante. ¿Sí? Bien, esta gráfica de qué es? Posición versus tiempo, ¿cierto? ¿Qué es la pendiente de esa gráfica? Ok, entonces tengo acá una velocidad. ¿Esa velocidad es constante o es variable? Constante, es v sub 0. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la aceleración angular, perdón, la rapidez angular, que es lo que me están preguntando aquí? Necesito recordar la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿cierto? Y es que la velocidad lineal, ya le pongo sub 0 porque es una constante, es igual al radio por la angular. Me están preguntando la angular, así que de aquí simplemente es despejar. ¿Ok? Ya con esa velocidad angular me están preguntando componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Ustedes se acuerdan a qué es igual la aceleración tangencial? Es decir, la que va con la velocidad lineal. Esa es la normal. Es decir, esa es esta. Ok, ¿y cuánto es la aceleración angular? No, aceleración angular. O sea, aquí faltan dos ecuaciones, pero no se les puede olvidar.
Si la velocidad angular fue constante, ¿cuánto es la aceleración? Entonces, ¿cuánto es la aceleración tangencial? 0. ¿Qué es la velocidad lineal con respecto a la aceleración? Ah, pues su derivada. O sea, usted no puede olvidar los conceptos básicos y es que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si la velocidad es constante, pues esto es 0. Eso es básico. La aceleración tangencial es la derivada de la velocidad. La aceleración normal no. La aceleración normal sí viene más con la curvatura. ¿De acuerdo? Y está definida aunque tengamos una velocidad constante. Pero la aceleración tangencial sí es directo, derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Porque es la única que puede llegar a modificar su longitud vectorial. La otra puede rotarlo, sí, pero esta modifica si es más grande, más pequeño, si disminuye, si es constante, etc. ¿Listo? Ok, y finalmente la frecuencia y el periodo del movimiento. Aquí casi que era la pista, por así decirlo. Yo puedo hablar de frecuencia y de periodo del movimiento si yo tengo una aceleración angular. Es decir, aquí la aceleración angular es 0. Pero puedo llegar a hablar de un movimiento periódico o que tenga una frecuencia si yo lo tengo acelerado. No, y es por lo siguiente. Yo llego y mido, empieza el movimiento desde 0, ¿sí? Pongamos desde velocidad 0. Entonces él empieza a moverse lentamente y empieza a acelerar, ¿sí? Llego y paro en 3 vueltas. Y digo, ok, dio 3 vueltas y se demoró 3 segundos. ¿Listo? Hablo de una frecuencia o un periodo 1. Un segundo o un hertz. Cualquiera de los dos va a dar igual 1, 3 sobre 3. Él continúa acelerándose y espero a ver qué pasa en los siguientes 3 segundos. Es decir, él ya tiene una cierta velocidad, se va a mover mucho más rápido y es posible que él alcance a recorrer unas 7 o, pongámosle exagerado, 9 vueltas, ¿de acuerdo? En los mismos 3 segundos siguientes. Entonces ya me va a dar que mi periodo o mi frecuencia es diferente, ya no es 1. Por lo tanto, el movimiento no es periódico. Yo no puedo sacar un periodo mirando cualquier intervalo de desplazamiento angular sobre tiempo. No es, perdón, al revés. El tiempo que le demora en dar vueltas sobre el número de vueltas, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo hablar de un movimiento periódico porque no existe. Es un movimiento que está uniformemente acelerado. Por eso les dije aquí cuando vimos temas principales, arrancamos con movimiento circular uniforme y es de acá, de esta ecuación, de este concepto de que la velocidad es constante, que yo puedo hablar de un periodo y que puedo asociar esa velocidad al periodo y a la frecuencia. Pero el movimiento circular uniformemente acelerado no existen esos conceptos. Eso es todo lo que hay. No hay más. ¿De acuerdo? No hay movimiento periódico, no hay movimiento con una cierta frecuencia. No está definido. Y no tiene sentido hablar de él, porque no se repite. ¿Listo? Así que acá, cuando me hablan en la pregunta de frecuencia y periodo, de una vez me están dando la pista, hey, ahí me están hablando de una aceleración angular, 0. Me están hablando de una aceleración tangencial, 0, ya que las dos están directamente relacionadas. ¿Listo? Y finalmente, el periodo y la frecuencia pues vienen de la misma ecuación. 2pi sobre periodo, creo que era p o t, o 2pi por frecuencia. ¿Listo? Y de ahí, despeje. Ya conoce la velocidad angular. Ok. Hay muchos ejercicios para que revisen. No quiero hacerles todos tampoco. A ver este. Una partícula describe un movimiento ángulo circular de radio r. Perfecto. Ese es el radio de mi partícula. Con aceleración angular constante. Acá me están dando un dato importante, ¿no? Aceleración angular constante quiere decir que es un movimiento circular uniformemente acelerado. Si en el instante t igual a 0 la partícula parte del reposo y se encontraba en el punto de coordenadas r,0. Ojo, ¿qué es este punto de coordenadas r,0? Ok, bueno, ¿qué es el punto de coordenadas 1,0? O sea, ¿qué puedo sacar de ese dato que me están dando ahí? ¿Qué es 1 en x, 0 en y?
es este punto, pongámosle. ¿Qué es ese punto para un movimiento circular? Esa es la pregunta. Sí, pero ese punto específico es algo más. No, ahí no me están dando ninguna cosa de velocidad tangencial. A ver, tracémoslo. Ya va. Ese es el punto de inicio de movimiento, ¿cierto? Aquí va a comenzar a moverse. Muy bien. ¿Qué quiere decir que comience desde ese punto? Y no desde cualquier otro. O sea, ¿qué pasa si comienza, por ejemplo, acá? Porque yo necesito siempre datos iniciales, ¿no? Ya sé que mi velocidad angular es cero, básicamente porque me lo están diciendo parte del reposo. Es decir, aquí yo puedo concluir, ok, mi velocidad angular es igual a cero. Sé que mi aceleración va a ser una constante. ¿Desde qué punto angular parte él? ¿Desde qué teta sub cero tenemos el movimiento? Ese es el siguiente dato que me están dando acá, cuando me dan esas coordenadas. ¿Ahora sí lo alcanzan a ver o no? ¿Cuánto es el ángulo de la posición inicial? Cero. O sea, ese dato de, hey, es encontrado en coordenadas r,0 es que me digan a mí la posición angular inicial es igual a cero. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Me lo están dando en coordenadas cartesianas? Sí, pero me están dando información realmente de la posición inicial. ¿Ok? Ahora me dicen, en el instante TS, es decir, no lo conozco, esto es una incógnita, el tiempo, la partícula tiene una rapidez lineal de 2 metros sobre segundo. Como ya conozco el radio, automáticamente de aquí podría llegar a hablar de una velocidad angular, ¿cierto? Porque solamente la divido ese 2 sobre 1 y obtengo la velocidad angular, es decir, es 2 radianes sobre segundo, de una. Y una posición angular, teta, igual a 2 pi tercios. ¿Listo? Ese es un teta, simplemente. Ok, entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? ¿Cómo lo atacaríamos? Porque miren lo que me están preguntando. Me están preguntando más adelante, magnitud de la aceleración angular. Listo, es decir, esto es lo que tengo que hallar. Y la rapidez angular en el instante t igual a 2. Para hallar eso, primero tengo que hallarlo primero. Miren algo acá curioso del ejercicio que a mí me parece evidente solamente con sacar los datos. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto con esto? Es decir, ¿cuántas posiciones tengo? Dos, la posición inicial y la posición en un instante posterior. ¿Cuántas velocidades tengo? Dos, la velocidad inicial y la velocidad en un tiempo posterior. ¿Qué tengo que hallar? La aceleración. ¿Ya entendieron? ¿A qué me refiero? Ok, algo por el... ¿Qué ecuación de esta es la que mejor me sirve? Del 1 a la 4. ¿Por qué ecuación puedo arrancar? ¿Por acá? De hecho, yo necesito arrancar con estas dos. Necesito arrancar con esta porque tengo acá una velocidad final y una velocidad inicial. Es decir, coger este tiempo y despejar, ¿cierto? Y después reemplazar aquí. Y ahí ya voy a tener mi delta de posición, mi delta de velocidad y el tiempo desaparece. Es decir, voy a llegar a caer en esta ecuación. Puedo llegar a utilizar esta ecuación directamente
o puedo utilizar las dos de arriba. Da casi que... Aquí sale una línea, aquí salen 4, pero se puede hacer, ¿ok? Lo que quiero decir es, me están dando acá un cambio de la posición y un cambio de la velocidad. Si usted tiene clara la teoría, usted dice, ah, perfecto, eso lo hallo acá, con esta ecuación, y se acabó. ¿Listo? Porque conozco absolutamente todo lo que me involucra esa ecuación, excepto esto. Despejo. Se acabó. ¿Listo? Ok. Pilas, tienen que estar más... Porque no se han enfrentado ni siquiera al ejercicio. Si lo hubieran leído al menos, así que analizan el enunciado, dirían como, ah, esto no lo conozco, esto sí, tengo estos datos, etc. ¿Vale? Y finalmente, rapidez angular al instante de 2 segundos. Es decir, ahí sí necesito ecuaciones que involucren el tiempo. Y la única ecuación para velocidad que involucra el tiempo, pues es esta. Velocidad angular igual a aceleración por el tiempo más inicial. Ya sabemos que la inicial es 0 y el tiempo me lo han enunciado. Lo único que necesitaba era la aceleración. ¿De acuerdo? Lo que me dé esa aceleración por 2 segundos es la respuesta. Y se acabó el ejercicio. Creo que no me lo estoy planteando, que lo estoy haciendo. Ok. Este sí háganlo. Este es muy parecido a este, solo que más sencillo. Este que tenemos acá. Ok. Y el último. Ah, miramos el último, que es como más complicado. Parece un rompecabezas de información. Listo. Este último ejercicio me dice lo siguiente. Una rueda se encuentra girando en sentido antihorario. ¿Qué significa esto? Ok, que va en sentido positivo a una velocidad angular de 20 pi radianes sobre segundo. De hecho, debería ser magnitud. ¿Cierto? Magnitud de la velocidad angular de 20 pi, que no es el vector de velocidad angular. Coma, disminuye su velocidad uniformemente hasta detenerse en 5 segundos. ¿Ahí hay algún dato? Ok, el uniformemente, ¿qué me está queriendo decir? Que disminuya su velocidad de manera uniforme, ¿qué información me da? Que la aceleración es constante. Y de hecho me están diciendo disminuye su velocidad uniformemente. Es decir, yo aquí podría suponer, sí, voy a tener una aceleración constante. Creo que aquí hay varias, entonces pongámosle 1. Y de hecho puedo llegar a suponer de una vez el signo, ¿no? Debe ser negativo. ¿Ok? Hasta detenerse en 5 segundos. ¿Este 5 segundos qué tipo de dato es? Un desplazamiento temporal, un delta del tiempo. ¿Listo? En 5 segundos se detiene. Comienza con una velocidad de 20 pi y disminuye hasta 0. Aquí yo ya, o sea, solo por eso yo ya podría considerar de nuevo hacer análisis gráfico. ¿Listo? El ejercicio no me lo involucra, pero vale la pena. Análisis gráfico para solucionar el ejercicio. O si no, me toca plantear todas y cada una de las ecuaciones por intervalos. Usted escoge. Listo. Invierte su dirección de giro. ¿Qué quiere decir que invierta su dirección de giro? O sea que ahora ya no va a ser antihorario, o sea que es horario. ¿Y qué pasa con eso? Ok, o sea que va a empezar a tener velocidades negativas. Bien. Y aumenta la magnitud de la velocidad de giro. Aquí sí me está aclarando que es magnitud. Oh. Acá sí me está aclarando que es magnitud. Hasta una cantidad indeterminada. No sé hasta cuándo, hasta qué punto va a llegar. De manera uniformemente acelerada. Otra vez tengo una aceleración uniforme. Y me aclaran entre paréntesis a un ritmo diferente al que tenía hasta detenerse. Es decir, una aceleración diferente a la 1. ¿Listo? Voy a colocarle a esta una aceleración 2. Veo que también llega hasta un punto negativo. Es decir, esta cantidad indeterminada me está hablando de una velocidad
2, pongámosle, si a esta le ponemos 1, ¿ok? Que va a ser negativa. Es decir, viene desde un punto, llega hasta 0 y vuelve y baja hasta otro punto indeterminado. No lo conozco, no sé tampoco la pendiente. ¿Listo? Pero sí conozco cuánto tiempo se demora en hacerlo. 2 segundos. Si continúa con esta velocidad por otros 4 segundos, ojo, cuando me dice continúa con esta velocidad, ¿qué dato me está dando? Que la velocidad es constante, por lo tanto aquí tenemos una aceleración igual a 0. Y tenemos el tiempo que ha pasado. Y su desplazamiento angular total fue de 300 pi. Una vez más me están dando el delta del tiempo. El delta de teta, perdón. El área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo. Por todo esto yo consideraría que es bueno hacer un análisis gráfico. ¿Listo? Porque veo aquí que hay al menos 3 movimientos en uno y conozco el área bajo la curva del total. Ok. Bien. Sería entonces la gráfica de tiempo, velocidad. Listo. Se encuentra girando en sentido antihorario a una velocidad angular de 20 pi radianes. Voy a colocar ese 20 pi. De nuevo, no se fijen en la escala. Por acá. 20 pi. ¿Listo? Disminuye su velocidad hasta detenerse en 5 segundos. Voy a decir que estos son 5 segundos. Por acá. Y acá se detuvo. Ya conozco qué tipo de curva me va a unir esos puntos. ¿Sí o no? Una línea recta. Sí, porque tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Lo que quiere decir que de acá viene mi primera pendiente. ¿De acuerdo? Y de hecho yo ya analicé que esa pendiente debía ser negativa. O sea, y aquí parece que es negativa. ¿Listo? Ok, ahí se detiene. Luego dice, invierte su dirección de giro, es decir, aquí yo ya esperaría valores de la velocidad negativos. Y aumenta la magnitud de su velocidad de giro, ojo, la magnitud, más el signo ya me lo establecieron antes, hasta una cantidad indeterminada de manera uniformemente acelerada. Es decir, va a caer hasta una cierta velocidad negativa, por acá, menos omega 2. Voy a hacerlo así para que se vea que la pendiente es diferente. ¿Listo? Y me están dando cuánto tiempo se demoró. 2 segundos. ¿Listo? De esa no conozco ni la velocidad ni la aceleración. O sea, no conozco la pendiente de las dos. Tampoco conozco hasta qué velocidad llegó. ¿Listo? Luego me dicen, continúa con esta velocidad por otros 4 segundos. Es decir, vamos a tener un movimiento con una aceleración igual a 0, es decir, una línea recta, hasta acá puede ser. Y conozco cuántos segundos fueron. 4. ¿Listo? Esa sería más o menos la gráfica, el bosquejo. Ojo, vean que yo de nuevo conozco esta área bajo la curva, esta área bajo la curva y esta área bajo la curva. Bueno, no todas las áreas bajo la curva, pero mi área total bajo la curva que va a ser mi desplazamiento ya me lo están dando, como el 300 pi. ¿Listo? Y ese va a ser cada uno de mis desplazamientos individuales. O sea, las áreas. Área 1, área 2 y área 3. ¿Listo? ¿Qué área conozco de una? Creo que conozco esta completa. Porque es básicamente 5 por 20 pi. Bueno, una vez usted lo transforme sobre 2. ¿Sí? Ah, no, están radianes sobre segundos. Perfecto. 5 por 20 pi sobre 2. Y ese es el área 1. ¿Qué pasa con el área 2 y el área 3? ¿Las conozco? No conozco la velocidad. Es decir, conozco la base, pero no conozco la altura. ¿Cierto? Pero sé que son áreas negativas. Mejor dicho, de acá yo tengo que expresar estas
estas dos ecuaciones como que básicamente tienen una sola incógnita, la menos omega 2, es decir, la altura negativa, ¿de acuerdo? Pero ya conozco la base, 2 segundos y 4 segundos. Entonces me queda 2 por menos W medios más 4 por menos W, que es un cuadrado, y ya. Y de ahí despejo, menos W sub 0, sub 2. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, que le digo, de estas áreas yo puedo despejar la velocidad 2, porque eso es lo que me preguntan. ¿Cuál es la velocidad angular máxima a la que llegó luego de que se invirtiera el giro? Esa es la magnitud, pero bueno, se están refiriendo a la velocidad a la que llegó. ¿Listo? Sí, yo expreso estas áreas como la base por la altura, eso es lo que yo le estaba diciendo. 5 por 20 pi medios, porque es un triángulo. Y lo mismo con este triángulo. 2 por menos, ojo, menos W2 medios. ¿Sí? O la podría llegar a dejar de una vez con el signo como si no la conociera. Sería de hecho más interesante. Dejo simplemente W2. Háganlo a ver qué le da. Porque miren que mi desplazamiento automáticamente tiene que ser 300. Automático. Tienen que tener cuidado con eso. Yo estoy seguro que si mi desplazamiento total fue 300 pi es porque esta área es mucho más grande que estas dos áreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, casi que las ecuaciones deberían darle este signo negativo. Estoy casi seguro que si usted supone simplemente, hey, no conozco mi velocidad 2, W2, y dejo que mis ecuaciones hagan el trabajo, el área 1 y estas dos áreas, esto me da automáticamente un número negativo. No hay que forzarlo. Deben hacerlo ustedes y darse cuenta ustedes mismos, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ok? ¿Listo? Intenten hacerlo, muchachos. Intenten hacer el ejercicio. Miren si le da una velocidad negativa. Intenten hallar estas pendientes. Intenten hallarlas. A ver, debe dar una aceleración negativa, debe dar una aceleración negativa. ¿Ok? Para las pendientes no hay mucho más que hacer sino la ecuación de una línea recta. Puede ser. O de las ecuaciones de cinemática también sale. O sea, de las ecuaciones de cinemática, de estas se pueden hacer todos los ejercicios. No hay que pasar por análisis gráfico. Pero el análisis gráfico se convierte en una herramienta que lo ayuda. Lo ayuda bastante. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hablen ahora. ¿No? Bueno, vayan, organícense y por favor la primera parte del examen a realizarla para subir hoy. ¿Sí? La investigación bibliográfica y el cronograma básicamente. Bueno, ¿prefieren ese tipo de examen o prefieren el otro examen? Sí, si les coloco 2 horas a ustedes de examen y entréguenme 4 ejercicios, primero no lo van a hacer, van a mandar a que alguien lo haga. Segundo, aquí no está muy largo, no está muy difícil, es una cosa interesante para que ustedes lo hagan, ¿no? Plantearse ejercicios, o sea, normalmente es solucionen ejercicios, no, aquí les estoy diciendo es planteen ustedes mismos los ejercicios. ¿Se pueden guiar de ejercicios hechos? Sí, claro. Pero, hey, quiero cambiarle esta parte del enunciado, esta parte no me quedó clara, entonces mejorémosla. ¿Qué pasaría si esto va para el otro lado? ¿Qué pasaría si fuera negativo? Es decir, esa es la parte del proceso que yo espero que ustedes hagan. Por eso es que no es tan complicado el trabajo que tienen que hacer. Es bastante sencillo, pero porque espero que ustedes mismos lo realicen. ¿Sí? Porque aquí aprende el que quiere, el que no, pues no aprende. Bueno, háganle. Me avisan cualquier cosa, cualquier duda. Bueno, chao, se cuidan.